Buenas noches. Ceremonia solemne con motivo del ingreso a la Academia Ecuatoriana de la Lengua del nuevo académico correspondiente, don Paul Puma Torres. Eh, Señor director de la Academia Ecuatoriana de la Lengua, embajador don Francisco Proaño, eh, doctor Paul Puma, Julio Pasos, eh, miembro numerario de la Academia, doctora Susana Cordero, exdirectora de la Academia de la Lengua. Primero tengo el encargo de presentar las excusas en nombre del Gonzalo Ortiz, subdirector de la Academia de la Lengua. Está en una fuerte gripe, le impide estar aquí y me ha pedido que excusara su inasistencia. Es muy grato para la Academia de la Lengua el recibir como miembro correspondiente a Paul Puma Torres, gran poeta, pero no solo creador de poesía, sino también de dramaturgo, y no solo creador de poesía y teatro, sino también narrador, y que tiene una novela y libros de cuentos, y no solo poeta, dramaturgo, autor de novela y de libro de cuentos, sino crítico literario y también editor de libros y también profesor de literatura hispanoamericana en la Universidad Central. Es decir, Paul Puma Torres es un hombre vinculado fundamentalmente a las palabras, al lenguaje, y qué importancia que tiene el cultivo del lenguaje, no solo como creador, como crítico, sino también como difusor, como profesor de lengua y literatura. Es pues una alegría para la academia tenerlo presente aquí. Em, Hoy más que nunca debemos revalorizar el lenguaje de la poesía, porque finalmente es de una forma integral de conocimiento, una forma integral de conocimiento, y frente a la crisis de las humanidades, frente a la fragmentación del lenguaje a través de las redes sociales, a la automatización del lenguaje que se reduce al likes, ¿no? En las redes sociales. Qué importante es el oponer como una resistencia en esta forma integral, más alta incluso que la de la filosofía del conocimiento. Entonces, por eso expreso yo también mi alegría de recibir ahora a Paul Puma Torres en nuestra casa. El orden del día que se desarrollará es el siguiente. Primero, palabras del director de la Academia Ecuatoriana de la Lengua, embajador Francisco Proaño. Embajador, adelante. Muy buenas noches. Bienvenidos ustedes a la casa de la Academia Ecuatoriana de la Lengua, que es la casa de ustedes. Para un acto siempre solemos que sea un acto especial y qué mejor con la asistencia de tan distinguidos ciudadanos. Saludo la presencia de nuestra exdirectora, doña Susana Cordero de Espinosa, y en la mesa directiva, pues lamentamos que Gonzalo Ortiz Crespo no haya podido venir. Esta noche tenemos, pues, la complacencia, como ya lo dijo nuestro secretario, de recibir a una de las figuras más connotadas de la nueva literatura ecuatoriana. Y resalto un hecho especial. Yo creo que con su llegada, Paul Puma creo que es el Benjamín de los académicos. Por su edad me parece que es el más joven de los académicos, tanto correspondientes como de número, si no me equivoco. Como decía, pues Diego Araujo, se trata
de un prolífico intelectual, novelista, cuentista, hombre de teatro, crítico literario, ensayista, de manera que ha cubierto pues muchas de las vertientes de nuestra literatura y para la academia pues es un honor recibirle. La Academia Ecuatoriana de la Lengua justamente está este año, digamos, celebrando los 150 años de su fundación en 1875. A lo largo de su historia han sido parte de esta academia, gran parte, perdón la redundancia, de los más altos exponentes de la cultura nacional. Desde su fundación en 1875, que fueron algunos prohombres de la cultura ecuatoriana de ese entonces, como Juan Leumera, Pedro Fermín Ceballos, Julio Saldumbide y otros que fundaron entonces, ha venido recibiendo a figuras preclaras como Honorato Vázquez, Luis Cordero, en el siglo XX, Benjamín Carrión, Alfredo Pareja Canseco, Julio Tobar Donoso, Jorge Salvador Lara y tantos otros. De manera que con todo derecho se puede decir que la Academia Ecuatoriana de la Lengua es parte importante del devenir histórico-cultural y del patrimonio cultural de la nación ecuatoriana. De manera que a esa casa es que recibimos ahora a Paul Puma con todo derecho y digamos, atención a sus altos méritos como intelectual, como representante, repito, de la nueva literatura ecuatoriana. Pues no puedo decir nada más. Será don. Gracias. Sí, será nuestro académico de número, don Julio Pasos Barrera, insigne poeta y investigador de la cultura y el arte ecuatorianos, quien dará el discurso de bienvenida a Paul Puma. Muchas gracias. Vamos a hacer un alto de unos 2 minutos mientras colocan unas sillas para el público que nos complace, que ha llenado esta, este, este, este espacio de la academia.
Bueno, muchas gracias por esta espera paciente, ¿no? Eh, en segundo lugar, en el orden del día está el discurso de bienvenida al nuevo académico, don Paul Puma. Pronunciará el discurso don Julio Pasos Barrera, miembro de número de la Academia Ecuatoriana de la Lengua. Julio, por favor. Doctora Susana Cordero de Espinosa, académica de número y académicos de número y correspondientes que están presentes, señoras y señores. Yo voy a comentar el discurso que va a pronunciar Paul Puma. Por eso titulé a mi intervención sobre el discurso del recipiendario Paul Puma. El diccionario de la lengua española, ¿qué será? Anota que la palabra recipiendario significa, comillas, persona que es recibida solemnemente en una corporación para formar parte de ella, comillas. En este caso, se trata de la Academia Ecuatoriana de la Lengua, la segunda después de la colombiana en Hispanoamérica. Precisamente, como ya se dijo, en este año se cumplen los 150 años de la fundación. Cuando ocurrió este acontecimiento, gobernaba el país Gabriel García Moreno. Y el primer presidente de la corporación fue el ambateño, historiador y lingüista, don Pedro Fermín Ceballos. En este evento no falta la solemnidad, pues los señores académicos del directorio aportan con sus personalidades. Me refiero al señor presidente de la academia y al señor secretario que están presentes y a las demás personas de la academia que mencioné o aludí antes. Entonces digo que aportan con sus personalidades creativas, pletóricas de obras lingüísticas y literarias, a la solemnidad, aportan a la solemnidad que mencioné antes. En cuanto a la persona recipiendaria, se debe decir que don Paul Puma cumplió con los requisitos que se exigen para la admisión. Esto es, fue postulado por 3 académicos de número. Su hoja de vida la analizó la comisión de admisiones integrada por el subdirector de la academia, el secretario y el censor. El informe pasó al director de la academia y este lo sometió a la Junta General, la misma que lo aprobó con mayoría de votos. De modo que don Paul Puma se presenta con la refrendación de su obra literaria
y con el discurso que reglamentariamente debe exponerse al público. El tema escogido por el recipiendario lleva este título: El poder de la filosofía en Historia de un intruso, de Marco Antonio Rodríguez. Paul Puma se propuso extraer el pensamiento filosófico que subyace en el relato de Marco Antonio Rodríguez. Su ejercicio es una especie de filtro que separa la forma del contenido, según el lingüista danés Hemslöv, que propone la división teórica, porque en verdad se trata de un ejercicio sobre materia indisoluble, puesto que la obra literaria es una unidad indisoluble, pero se entiende que para realizar el análisis se puede filtrar el pensamiento. Paul Puma ha trasegado el relato de Marco Antonio Rodríguez y ha formulado de modo sucinto el pensamiento filosófico existencialista, muy en boga en los años de la Segunda Posguerra Mundial. Disculpen. Una aproximación al lenguaje utilizado por Paul Puma es suficiente para detectar el pensamiento existencial. Tales son los términos existencia, muerte, nada, suicidio, etc. Una fuente de esta filosofía se encuentra en El mito de Sísifo, de Albert Camus. Escribió el escritor argelino que el único problema serio que enfrenta la filosofía es el suicidio, es decir, si la vida, si vale la pena vivir. Paul Puma contrapone y encuentra que en Rodríguez el tema del suicidio no es una puerta de escape, sino que es motivo de reflexión. En otras palabras, comillas, el que piensa muere un poco en cada instante, comillas. El hombre tendrá que examinar su propia ruina y ese examen le ayudará a enfrentar la nada. Para el escritor Marco Antonio Rodríguez, el arte es un modo de enfrentar el caos de la realidad. Leer Historia de un intruso y someter el relato al análisis filosófico da como resultado la constancia de la problemática del ser, es decir, la lectura se torna ontología. Este es el presupuesto de Paul Puma. El texto de Marco Antonio Rodríguez es una configuración literaria acerca de la nada y del vacío, pero sobre todo es una búsqueda de definición del individuo actual, expulsado de sí mismo, paradójico y contradictorio. La existencia del hombre se torna absurda. Pensamiento filosófico fue pregonado entre los años 50 y 60, cuando se descubría el horror del Holocausto, se vivía el temor del exterminio atómico y la negación de la inteligencia humana. Surge entonces la literatura del absurdo. El absurdo fue el tema de importantes escritores europeos. Mencionar sus obras es suficiente. Por ejemplo, aludir a la triste y terrible novela El extranjero de Albert Camus, a la novela La náusea de Jean-Paul Sartre. De hecho, el discurso de Paul Puma pudo completarse con el análisis literario del relato.
Se anotarían entonces los puntos de vista que se entremezclan, a saber, el narrador en primera persona, aquel que se refiere a Antero. Sin embargo, el narrador omnisciente innominado aparece a lo largo del relato. Por tanto, es el narrador protagonista, quien además en muchos momentos hace comentarios grotescos, negativos, amargos, convirtiéndose en narrador editorial. En las últimas líneas de Historia de un intruso, la estructura se descompone, puesto que se confiesa que Antero es un doble. Para ponderar el relato de Marco Antonio Rodríguez, no solo con nuestras palabras, cabe mencionar o recordar que ganó el premio único en Leipzig, Alemania, en 1977. La obra literaria de Paul Puma no solo abarca el ensayo, también incluye el relato, la novela, el drama y la crítica literaria, como se ha dicho. Ha publicado poesía con estos títulos: La teoría del absurdo, 1994. Los versos animales, 1995. Eloy Alfaro, Hiperstar, 2001. Felipe Guamampoma de Ayala, Premio Nacional Aurelio Espinosa Polit de la PUCE, 2002. Pi, 2010. Misha, 2012. Filamentum, 2013. B2, 2016. Sharapova, 2017. La célula invisible junto a Ernesto Carrión, 2010. Popeye, 2020. Mandala, 2021. Cerati, 2024. Comentar todo lo que contiene el conjunto de la poesía de Paul Puma sería una empresa ímproba, digna de pacientes críticos y de muchas páginas. Con el riesgo de ser muy simple, opino que los libros iniciales de lírica, especialmente de Eloy Alfaro y Hiperstar, obedecen a la vanguardia de origen francés y previa a la Primera Guerra Mundial. En esos libros iniciales, la escritura se procesa como si fuera dibujo diseñado sobre el vacío del papel. No son solo grafemas del alfabeto, sino vacíos en las páginas. Por cierto, la distribución de los grafemas, su orden o desorden, adquiere significados diversos. Este modo de escribir comenzó con caligramas o poesía visual de Apollinaire entre los años 1913 y 1916. La tendencia prosiguió en España y América en poetas como Guillermo de Torre, Ramón Gómez de la Serna, Juan Larrea, Gerardo Diego y Vicente Huidobro. Aunque Paul Puma no dibuja con las letras, sus palabras o fragmentos gráficos son como islas flotantes en el mar de las páginas vacías o espacios sin fronteras. Susana Cordero de Espinosa presenta Eloy Alfaro Hiperstar ante el libro de poemas una desesperada búsqueda de sentido. Pero las experiencias formales, según el filólogo español Francisco López de Estrada, en su libro Métrica Española del siglo XX, publicado en Madrid por Gredos en 1969, el ritmo predominante en la poesía contemporánea es el de la entonación,
que se consigue mediante la distribución de grupos fónicos enmarcados en la línea poética. Esta termina en la denominada pausa versal. Las líneas poéticas se clasifican en cerradas cuando coinciden con la oración gramatical, fluyentes cuando la línea prosigue en la siguiente línea gramaticalmente, fragmentarias cuando se deja un espacio largo dentro de ellas, diseminada cuando los grafemas se esparcen en toda la página y por fin en líneas escalonadas. Según estas orientaciones métricas, en los libros de Paul Puma predominan las líneas poéticas fragmentadas y diseminadas. Debo decir que a mediados del siglo XX se manifestaron dos tendencias líricas en Hispanoamérica. Estas fueron la antipoesía y la poesía conversacional. La primera la introdujo el poeta chileno Nicanor Parra y la segunda nació de la intuición del poeta nicaragüense Ernesto Cardenal. En el Ecuador, antipoesía tiene los ejemplos en La Sierra del poeta Humberto Vinuesa, en su libro Un gallinazo cantor bajo un sol de aperro de 1970. Y en Guayaquil, con el poemario De buenas a primeras de Fernando Nieto Cadena del año 1976. Hubo otros antipoetas de menor cuantía. La poesía conversacional parte del poema Oración por Marilyn Monroe, escrito en 1965 por Ernesto Cardenal. ¿Qué es lo conversacional? Es una imitación del ritmo de la conversación, arte muy difícil en el que prevalece el ritmo de entonación. La voz poética se dirige a una segunda persona innominada o a un héroe, como en el caso de los poemas del cubano Fernando Retamar. O la voz poética asume la personalidad de un personaje que monologa, como ocurre en el libro Alias Lumbre de Acertijo de Humberto Vinuesa, en el que el personaje es Eugenio de Santa Cruz y Espejo. Paul Puma adopta en algunos de sus poemarios la manera conversacional. Para concluir este breve comentario, manifestaré que Paul Puma, profesor de la Universidad Central del Ecuador, alternará con renombrados académicos, entre ellos con brillantes ejecutorias, entre ellos don Marco Antonio Rodríguez. Bienvenido, don Paul Puma, a la Academia Ecuatoriana de la Lengua. Gracias. Seguimos con el orden del día. En tercer lugar, será el discurso de orden que pronunciará el nuevo académico, don Paul Puma, quien disertará sobre el tema El poder de la filosofía en historia de un intruso, de Marco Antonio Rodríguez. Don Paul Puma, por favor. Buenas noches. Primero, agradecer inconmensurablemente a la Academia Ecuatoriana de la Lengua por esta distinción, este honor, este privilegio. Al doctor Francisco Proaño Arandi, embajador, director de esta academia,
la lengua ecuatoriana aquí, enclavada en este centro histórico bello de este país. Luego, al doctor Diego Araujo Sánchez, secretario de nuestra academia, digo yo ahora ya, a punto de ingresar, al doctor Julio Pasos Barrera, miembro numerario, admirado, docente, académico, por mucho tiempo, a la doctora Susana Cordero de Espinosa, a quien siempre le he manifestado mi afecto, mi admiración por sus letras, por su palabra. Gracias, doctora, porque usted supo ver en la poesía experimental de Eloy Alfaro y Perestar algo que era necesario ver en este país. Gracias. Al doctor Marco Antonio Rodríguez, mi maestro, mi tutor, quien me enseñó el camino de las letras, quien escogió lo mejor, lo más selecto para mí, abriéndome esa puerta cuando escribí mi primer libro, Los versos animales. Marco Antonio luchó contra corriente para publicar ese libro. Gracias, Marco Antonio, entrañable, maestro, hermano. Ahora, si me permiten, el discurso de orden, el poder de la filosofía en Historia de un intruso, de Marco Antonio Rodríguez. Gracias a todos por su asistencia. Estaba rotadas las salas. Gracias, Alex Schlenker. Hace poco ha hecho una película documental sobre su servidor. Gracias, Carlos Hidalgo. Estás allí acompañándome siempre. Gracias a los amigos, Máximo Ortega. Gracias a tanta gente, a mi madre, a mi mujer, a mi hija Ana Paula, que debe estar por allí. Gracias, inconmensurables gracias. Historia de un intruso, Historia de un intruso, es un libro, novel o noveleta, ecuatoriano fuera de serie en la tradición de la novelística ecuatoriana e hispanoamericana y universal. Pues, desde mi perspectiva, no hay ejemplos similares o que se le parezcan en isotopía, personajes, desarrollo, argumento, con respecto a la literatura de su tiempo, que sirvió para que, desde mi visión, Marco Antonio Rodríguez sea el narrador que más se acerque a Pablo Palacio, por su calidad y originalidad. Obvio ha sido el reconocimiento de este libro cuando ya ha cumplido medio siglo de su publicación, 68 ediciones, traducido a varios idiomas: alemán, checo, inglés, francés, portugués, italiano, por citar algunos. Premio único al mejor libro de habla hispana en la Feria de Leipzig, Alemania, en el 77, 1977, mencionaba el doctor Julio Pasos, venciendo a autores como Carlos Fuentes, José Donoso y el propio Mario Vargas Llosa. Ana María Bello dice de él: perfección es la única palabra que lo califica. Obra maestra, de aquellas que se dan de tiempo en tiempo en todas las literaturas. Esta, por sobra de méritos, inscrita en lo mejor de la narrativa hispanoamericana
de las últimas décadas. En principio es ineludible, inevitable observar el epígrafe de Louis Ferdinand de Céline, que marca el cuento largo, la novela breve. Se convierte en un artefacto explosivo que recorrerá una y otra vez de manera infinita, subrayo infinita, las páginas del libro en cuestión. Hay que leer y releer este portal literario que sumergirá al lector en una dimensión cíclica, en un loop o bucle de carácter filosófico literario. Subraya el desamparo occidental del ser bípedo con pluma en mano y un mendrugo de papel. Y recuerda desde lejos a Goethe, Wolfgang Goethe, escribiendo desde la prisión su novela Las desventuras del joven Werther, 1774. Dicho epígrafe pertenece a Viaje al fin de la noche, 1932, la novela clave de Céline que reproduce a Ferdinand Barbaroux, un alter ego, la tragedia de la Primera Guerra Mundial, la colonización terrible de África, el peso de la senda industrial en Estados Unidos y la supervivencia de los suburbios de París. Comillas, es la edad que avanza, tal vez la traidora, y nos amenaza con lo peor. Dentro de uno ya no queda mucha música para hacer bailar la vida. Eso es. La juventud fue a morirse al fin del mundo en el silencio de la verdad. ¿Y dónde ir? Les pregunto, en cuanto no tienen cantidad suficiente de delirio. La verdad es una agonía que nunca se acaba. La verdad de este mundo es la muerte. Hay que escoger, morir o mentir. Yo nunca he podido matarme. Página 7. Tengo las dos ediciones, la última del 2025, Phil de Guayaquil, y la edición de los años 90, la que tanto comprábamos con tanta efusividad, los alumnos de Marco Antonio, la Universidad Central del Ecuador, Libreza. La edad es la imagen móvil y perpetua de Bruto abalanzándose sobre Julio César. Los dos son un doppelganger, la condición vital y de letargo. La vida misma es una pérdida. La juventud está determinada a vaciarse de sí. La cueva del delirio contempla la agonía de la verdad y solo quedan dos paredes inapelables, la muerte o la mentira. Esta última es una capacidad o discapacidad irrevocable de esos seres que escriben porque no pueden escribir, o como diría Thomas Mann en el 1924, de esos escritores a los que les cuesta escribir más que a los que no lo hacen. ¿Por qué? La búsqueda de un haz de luz epifánico después del borrador arduo, la osadía de vivir a plenitud el día o la noche para extraer del lenguaje la médula del sueño, fórmula de un ego construido en un libro a poderosa osadía que se pierde frente a su propio reflejo. En Historia de un intruso, Marco Antonio Rodríguez urde escritura corpórea. Sus personajes son vívidos, seguramente imaginados en el seno de su propia experiencia. Un espejismo radical de la existencia en el que la identidad, diferencia, ancestralidad, cosmogonía, la historiografía dibujada y las verdades otras
se desvanecen ante la presencia constante de la muerte. El texto es tesis filosófica vestida de narrativa. Se convierte en un ensayo sobre el cuerpo de la fragilidad del ser y la piel del absurdo de una civilización. Esa precaria que vivimos en el Ecuador a mediados de los 90. En su tejido escritural se advierte una disquisición ontológica tramada por diálogos internos, caracterizaciones y descripciones alentadas de palabras utilizadas por un cirujano literario que trasciende el marco propio del proyecto nacional o su historicidad, definida por su coloquialidad o profunda cotidianidad archiconocida por su autor, para situarse en una cavilación ecuménica sobre el ingente, deplorable y acendrado vacío. Rodríguez ingresa a la dimensión de su texto. Solo él tiene la llave, recogiéndose en la contemplación de las ruinas. Estas son huacas filosofales que lo perturban y que se trasladan al lector como salvajes flechas de las que es imposible escapar. Parafrasea a Céline, pero desde su convicción y condición autoobservada, comillas, la verdad es una agonía que nunca se acaba. La verdad del mundo es la muerte. Las tempestuosas pero claras resonancias de Nietzsche y de Cioran ofrecen al lector los goznes metafísicos de una poética del vacío, otra, aquella que enfrenta al sujeto con el obstáculo de sostener el sentido. La agonía es una metamorfosis, no una fase de las emociones. Rodríguez eleva a una verdad la experiencia del despojo humano y emula esa nada que Blanchot apuntó como suprema e imprescindible, condición del acto creativo literario. El escritor no tiene lenguaje, el escritor no posee palabra, el escritor solamente se enfrenta a la imposibilidad de decir. Aparece entonces como una alegoría literaria del vacío la circundante tragedia de los personajes de la obra: Antero, Fermín, su contraparte que narra, la idea del doppelganger, otra vez en las inmediaciones de una estructura corroída por la lucidez extrema de la genialidad del escritor, y un tono de confesión que convergen en la búsqueda filosófica que enfrenta al mismísimo ser contra el lenguaje. El autor ecuatoriano, uno de los más grandes pensadores del siglo XX, pugna por la consistencia del hombre moderno. Su escritura se decanta testimonial e inapelable en el cigoto mordido del colapso de una razón, o mejor diríase, sin razón ilustrada, así como de la pérdida de esperanza en esa falacia descrita como progreso. El maestro Marco Antonio Rodríguez acaba con el pensamiento positivista ulterior de su tiempo, incorporándose en el futuro, aquel que creemos que nos rodea, cuando desvela signos del establishment y del status quo de un proyecto republicano en vías de nación o de, entre comillas, ultimundismo. Hace 5 décadas como ahora, miren que hasta ahora nos gobierna. En Historia de un intruso, el yo narrador se desdobla y se fabrica desde el otro, el sujeto, que se observa magistralmente desde el espejo de quien narra y de quien vive lo narrado en 2 planos de conciencia. Fermín, el mentiroso profesional, los papeles de la creación literaria, y Antero,
el acompañante sinuoso de la mentira, la piel del protagonista que es imposible de quitar. Esto no lo sabrá el lector, como bien decía el doctor Julio Pasos, hasta el final del libro. La explosión del sentido interminable o infinito de la narración que experimentará este lector será una suerte de doblez del personaje único cuando se presente la hazaña filosófico-literaria. Inexpugnable, original, suprema, incomparable, de la idea de una existencia que ha sido elaborada como una forma de exilio interior bipartito. La conciencia se percibe como la devastación de un territorio, un rompecabezas de ruinas, que deberá ser reconstruido por el lector, quien una vez que se percata del pozo en el que ha caído y de las entrañas de la trampa, se verá impelido a retomar al principio, al cigoto de la trama que el autor ha planificado con mínimo detalle. Rodríguez lo profesa con una lucidez descomunal y desgarradora. El acto de crear es imaginado como un problema que implica una cultura que no redime y en virtud de la cual se incrementa el trecho entre el hombre y su mundo. Esta mirada heideggeriana acerca del ser destinado a la muerte o del ser para la muerte germina paradójicamente solo cuando el ser vive la plenitud de la existencia acariciando su propia finitud. En ese campo de las cosas, lo creado se vuelve un gesto trágico que evidencia aquello inmanente del ser. Solo quien valora la muerte vive intensamente este sueño material, inmaterial, humano, de carne y huesos y nervios finos por alimentar sus experiencias. Solo quien se percata de que muere a cada instante puede consentir la vida misma en sus tuétanos, en su médula partida. La original conciencia del vacío en Rodríguez converge en lo que Byung-Chul Han, 2012, sitúa como la transparencia de la nada. Estamos hablando de los años 90 del siglo XX. Estamos viviendo la tercera década del siglo XXI. Una era donde la comunicación exacerbada y la visibilidad dominante borran eso que habita en la interioridad, en la paleta del pensamiento filosófico de Rodríguez. La opacidad se restituye, el silencio halla densidad y el dolor observa la imposibilidad de redención en el lenguaje. Porque, como diría Mario Montalbetti, lenguaje no hay. Pero la mencionada originalidad de la conciencia sumamente crítica y escéptica de Rodríguez se alía con la metáfora de lo temporal. La muerte, lejos de ser clausura, se transmuta en cotidianidad pura. Nancy 2000, por ejemplo, menciona que el ser, sin posesión de sí mismo, se expone en sus límites a la cornisa de la desaparición. Rodríguez interviene esa visión. La circunvalación experiencial humana no se define por su duración, sino por su traslación indefectible hacia la nada. En otras palabras, esa nada occidental que mira el paisaje y no el espacio que sobra del paisaje como lo haría el budismo.
o la estampa oriental, por ejemplo. Esa nada de los que lloran frente a un féretro sin vergüenza y de manera profusa, aunque luego de un tiempo tengan que desmemoriar al dispositivo de su llanto y de su pérdida, comillas, no hay sepultura, por solemne que ésta sea, que dure más de 53 días. La muerte se nos acostumbra como una habitación cerrada. Empero, la ultraconciencia del vacío de Rodríguez confirma una estética ética de la lucidez y no, esto es fundamental decirlo, un nihilismo per se. En palabras de Cioran, pensar es corromper la vida. Y Rodríguez asume esa corrosión de las ideas como destino. Pensar para él equivale a sofocar con las palabras y el pensamiento de la ingenuidad del existir. La segunda manivela filosófica de la puntiaguda poética de Rodríguez, poética del vacío, es la prueba del fiasco de la historicidad y la moral del ser humano. Su examen es brutal. La barbarie ha servido para que la civilización moderna construya su edificio ruina. En una de las estrías más determinantes del libro, Historia de un intruso, el autor asevera, comillas, el pueblo más alfabetizado de su tiempo inventó los hornos crematorios. El más devoto arrojó bombas sobre ciudades indefensas. Es inevitable entonces imaginar desde lejos la vergüenza humana, animal, de Auschwitz, Hiroshima y Nagasaki, así como sus secuelas que nos recuerdan la maldad encarnecida en el orgullo y en la intolerancia. Vivimos días semejantes por los datos que arroja la limpieza étnica bajo el ímpetu fascistoide de gobernantes frente a los migrantes de nuestro continente, por ejemplo. Ahora, aquí, el escritor destruye el idealismo progresista, el factor geopolítico y neocultural deshumanizante que cada vez perfecciona sus mecanismos de manipulación y universaliza lo que no destruye. Rodríguez se anticipa a Bauman, por ejemplo, cuando éste afirma que la razón moderna permite la eficacia del exterminio, modernidad y holocausto. El vacío ontológico se convierte así en una herida histórica. La humanidad aparece y reaparece como un propósito estropeado. En palabras de Agamben, 1998, el homo sacer de la modernidad puede ser escindido sin apelación moral. El transcurrir biológico reemplaza a la dignidad real con mayúsculas. Rodríguez apela a un estuche de palabras selecto y preciso para realizar sus incisiones en su operatividad literaria del consciente y del inconsciente colectivo. Comillas, no hay ya héroes ni mártires, sino una multitud que corre sin rostro, huyendo de un fuego que ella misma encendió. Dicha imagen incendiaria es concomitante con el ser que se autodestruye. La pira de lo humano consume su propio sentido. Blanchot mira en la literatura filosófica una vertiente de ese fuego. Quien escribe se expone al lance del escamoteo. Asumir el obstáculo de decir o escribir conlleva la desaparición. Rodríguez
traduce lo que aún no ha sido dicho en el tiempo de su libro. El límite de la palabra es una flama que alumbra y corroe a la vez. El autor no es pesimista, sino lúcido. Ergo, su visión desmonta las ficciones humanistas y ubica al ser humano frente a su cima. Su tonalidad filosófica resuena a Camus. Camus, 1942. El del mito de Sísifo, sí, que mencionaba el doctor Julio Pasos, cuya noción verídica podría afirmarse en la idea del suicidio como único postulado filosófico serio. No. En Rodríguez, el suicidio no es una puerta, sino una metáfora de la reflexión despierta. El que piensa muere un poco a cada instante. Pensar es abrir la puerta de un cuarto oscuro del que nadie regresa igual. La filosofía de Rodríguez es una realidad blandida en un descampado. No hay abrigo, no hay cueva posible. El hombre tendrá que examinar su propia ruina. Sin embargo, precisamente en esa contemplación de lo propio de lo que fue, aparece la peripecia del arte como resistencia. En la filosofía de Rodríguez, el arte no es una tabla de salvación, sino una fortaleza frente al enemigo que es la nada. La única opción es crear para enfrentarse al caos de lo real y transformarlo en artefacto estético. Heidegger asume el hecho artístico como la instauración de la verdad en el ente, es decir, como el obturador de una cámara fotográfica que graba o cincela en la oscuridad la imagen que la luz permitió aparecer. Sin embargo, en Rodríguez, esa apertura se realiza desde el vaciamiento artístico que no desvela al ser, sino su impotencia frente a la creación escritural del pensamiento, saciedad, soledad, honestidad intelectual del erudito esteta frente a su obra maestra. Con agua. Historia de un intruso, sí. Obra literaria, sí. Filosófica, sí. Construida en aquel espacio donde el lenguaje adolece de una extraña inutilidad, en la que el autor, así como el lector, experimenta el absurdo y o la ausencia del sentido. Blanchot sostiene que la obra literaria es el lugar donde el lenguaje se vuelve inexplicablemente inútil, donde el escritor experimenta la prevalencia del sinsentido. En esa línea, Rodríguez parece escribir desde un umbral en el que la palabra se aproxima al silencio. Su estilo fragmentario, su tono confesional y su constante interrogación del tiempo configuran una estética de la negación ultramoderna y que seguro nos acompañará por mucho tiempo. Ya tiene 50 años. Toda palabra, entre comillas, toda palabra que no se arriesga a morir carece de verdad. Esta cosmogonía reflexiva recuerda el lenguaje de una corporeidad viva que solo consigue sentido cuando desaparece. Pensemos en la rememoración de un fósforo extinguido. Rodríguez consigue lo mismo con la palabra. Realiza con ella la torsión dialéctica que permite revelarla cuando deja de ser dicha. Es decir, cuando el libro se silencia y el lector se ve obligado a retrotraer el espectacular periplo de Antero y Fermín y Antero y Fermín y Antero, acabando así
acabando así con el monstruo, el doppelganger, doble, ensombrecido, y facilitando la idea sobresaliente de la vida de una historia inaudita e imperecedera. En los aparatajes teóricos de Jean-Luc Nancy, solo la compartición de la ausencia posibilita la creación en una comunidad de arte donde las partículas de lo dicho se forman en torno a lo que falta. Budismo zen, contemplación que traspasa la sustancia y o el significado de las cosas. Rodríguez escoge la pregnancia de un abanico sublime e íntimo desde el sitio más intersubjetivo hasta la ciudad ancilar. Es Quito, Quito y no otra, y sin embargo es el universo y es la miseria, la marginalidad, la pobreza, la enfermedad, la ceguera, el paisaje abrumador y barroco de lo que conocemos como, entre comillas, nuestro, en la que una colectividad de lectores y personajes habitan la falta, en otras palabras, entre comillas, aquello que no hay, eso que no hay. Son arquetipos de seres que al dialogar arguyen su impotencia de decir como un identitario modus vivendi testimonial que el arte de las ideas traza de manera fulmínea hacia la nada. El vacío que esgrime el libro del maestro Rodríguez inocula la alegoría poética falaz de su dispositivo narrativo en la intuida realidad moderna, inconsistente. 5 décadas después, Byung-Chul Han dilucida esta mutabilidad como un efecto de una sociedad rendida, en la que aparece el guiñapo de un individuo explotado a sí mismo hasta el cansancio, en la que aparece el karoshi, ¿no? La muerte por trabajo, y las chispas de las máquinas trabajando solas en la oscuridad. Rodríguez es un visionario y su aparataje crítico, ontológico, es profético. El nuevo hombre es un intruso de sí mismo y de su naturaleza, un ser desalojado por los edificios o robots que él mismo creó. En esa pérdida, el simulacro es resultado de la mentira o del vacío de la verdad que ya no acusa esencia ontológica. En nuestra catalogada temporalidad, CISEC repone al ser atiborrado con un disfraz excesivo y convulso de imágenes. Rodríguez ya lo pensó desde su lámpara sagaz de un pensamiento que se escribe a sí mismo. Comillas. Nos rodea una niebla de rostros y pantallas. Cada uno refleja la soledad del otro. En su narrativa se registra la evasiva de la televisión analógica a color, aquella de perilla. Ahora es el turno del LED digitalizado que fagocita el tiempo de sus comensales imaginarios en el streaming infausto, pero certero y muy enajenante de series como Black Mirror. La consecuencia lógica, representación versus existencia, o mejor dicho, el ser bípedo, sin alas, reducido a una imagen que perdió el contacto con su interior. El poder del vacío filosófico de Rodríguez es político y ético, y luego metafísico, o viceversa. Cuando el autor reseña vidas sin nombre varadas en vestigios o con paisajes anfibios devastados en párrafos simbólicos y poéticos con una destreza sin igual, cabe pensar otra vez en Agamben,
y en su taxonomía antropológica del ser humano en la vida actual. Tan solo un trance reducido a mera duración biológica. Aquello que dura o finge que dura pervierte la idea del presente en manos del escritor ecuatoriano. Comillas. Todo está permitido ya, porque ya nada importa. Hemos confundido la esperanza con el ruido. Esta línea nos acongoja y sobrecoge, porque descubre la ritualidad absurda de nuestro presente, la saturación de medios, el superconocimiento, que sintetiza el estancamiento, la alienación y nuestro desamparo, la vacuidad del ruido y la hiperactividad de la especialización de lo que yo llamo el morbo de la banalidad. Reemplaza al silencio y al pensamiento real de la propia realidad, valga la repetición, u ontología. Rodríguez arremetió, y aún lo hace con su libro, contra este padecimiento social hace 5 décadas, con una maestría en el uso de los ideologemas para sus lectores que recuerda lo que preconizaba Antonin Artaud en 1938, cuando se refería al efecto que podía producir un gesto del actor en el espíritu del espectador. Tanto poder de la filosofía hay en Historia de un intruso que es imposible reseñarlo todo en este artículo. Comillas, comillas y comillas. Cada hombre es un universo en ruinas. De esas ruinas se alimentan los dioses que inventamos. En el silencio absoluto se oye el rumor del ser, pero solo quien ha perdido todo puede escucharlo. La nada no se busca, ella viene cuando la palabra se agota. Solo el que ha perdido su sombra puede caminar en la noche sin miedo. La nada no destruye, enseña. La obra de Marco Antonio Rodríguez lo desvela como un adelantado de su tiempo, un viajero del futuro. Comparte crítica y hermenéutica filosófica con autores de la tercera década del siglo XXI. Podría inscribirse en una tradición de la filosofía donde la literatura cuestiona profundamente al ser. Historia de un intruso no es solo narrativa, es una meditación acerca de la nada del hombre y de la imposibilidad de su decir a nivel vital o escritural. La poética del vacío se diseñó en el libro desde su propia disolución. El vacío, en el libro de Rodríguez, no es abandono, sino figura de lo inenarrable en la que se permite hablar a la nada. El arquetipo del intruso es metáfora y alegoría del ser humano contemporáneo, actual. Un individuo expulsado de su propia corporalidad, lo que yo llamaría un turista de sí mismo sin hogar. El postulado en Historia de un intruso establece la contraposición al absurdo desde una brillante lucidez. El arte literario y filosófico es ontológico y establece un gesto de humildad y dignidad. No hay que asumir al vacío como un contrario, sino como la factibilidad de lo que puede ser o lo que no puede ser para ser, para ser, para ser. Muchas gracias. Muchas gracias. Seguimos con el orden del día.
entrega al recipiendario del diploma y medalla de rigor. Hace la entrega el director de la Academia Ecuatoriana de la Lengua, don Francisco Proaño Arán. Voy a leer el diploma que entregará el señor director de la Academia. La Academia Ecuatoriana de la Lengua, correspondiente de la Real Española, en reconocimiento de los méritos en la creación poética, el teatro, la crítica literaria y la docencia, además de otras circunstancias y atributos que distinguen a don Paul Puma Torres, decidió nombrarle académico correspondiente y lo recibió en tal calidad en sesión pública solemne de esta fecha, con la lectura del discurso reglamentario. Para dejar constancia de lo antedicho, se expide el presente diploma autorizado con las firmas y sellos de rigor. Quito, 23 de octubre de 2025, Francisco Proaño Arandi, director, Diego Araujo Sánchez, secretario. Como último punto, copa de vino que ofrece el nuevo académico don Paul Puma. Agradecemos mucho a todo el público aquí presente y a los académicos de la Academia Ecuatoriana de la Lengua. Muchas gracias por su presencia. No, mi amiga, que sea de es un honor, un privilegio.